De hecho, las características distintivas de un texto digital dado existen en distintos niveles materiales. En los párrafos que siguen ofrezco un breve repaso sobre las facetas materiales de un texto digital, sus implicaciones ideológicas determinadas por fuerzas sociales, políticas y comerciales, la emergencia de políticas materiales a partir de 3 ejemplos, las dificultades de preservación y cómo considerar todos estos factores es fundamental para aproximarnos a la literatura digital. No va a ser tan largo, no, parece que va a ser mucho, pero no es tanto. Entonces ahora sí traigo una diapositiva que me gustaría enseñar. Me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahora comienzo a hablar de objeto digital. El punto de partida para entender la literatura digital que propongo es mirarla en primera instancia como un objeto digital cualquiera. En su artículo pionero sobre preservación digital, Overview of Technological Approaches to Digital Preservation and Challenges in the Coming Years, Kenneth Thibodeau presenta un modelo para entender objetos digitales de cualquier índole. Para Thibodeau, un objeto digital está definido en primer lugar como objeto físico, las descripciones microscópicas a un medio como un disco magnético; en segundo lugar como un objeto lógico, los datos que son leídos a través de un código de software y que se ejecutan de acuerdo a las reglas que responden, valga la redundancia, a su lógica interna; y en tercer lugar como un objeto conceptual, el objeto reconocible a simple vista como una fotografía o una página. Matthew Kirschenbaum, en su lectura de Thibodeau, establece que un objeto digital es aquel, cito, cuya ontología necesita de estas 3 clases, física, lógica y conceptual. Fin de la cita. Sobre esta base, todavía Kirschenbaum propone 2 tipos de materialidad digital que desdibujan las categorías propuestas por Thibodeau. Por un lado, la materialidad forense, basada en el principio de individuación, y la idea de que no hay 2 cosas en el mundo físico que sean exactamente iguales, en este caso, por ejemplo, 2 discos floppy o 2 archivos, y por otro lado, la materialidad formal, basada en la manipulación tecnosimbólica que da lugar a cada función computacional. Por ejemplo, el proceso que convierte bajo un régimen lógico un mapa de bits en una imagen y no erróneamente en un conjunto de caracteres alfabéticos ininteligibles. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que abrimos un archivo con el programa equivocado y nada tiene sentido. Si ahora trasladamos estas caracterizaciones del objeto digital al texto electrónico, este no es únicamente el conjunto de signos alfabéticos o multimedia representados en la pantalla. Una obra de literatura digital es también información codificada de acuerdo con un programa que le da su forma y sus características particulares, como letras, como imagen, como audio, la cual a sí misma se encuentra inscrita y guardada en medios de almacenamiento computacional. Las múltiples dimensiones materiales del texto digital sin duda establecen un reto para toda aproximación teórica o crítica a las nuevas prácticas de escritura y lectura literarias que nos llevan, como propone Hills, hacia adentro de la máquina. No obstante, es solamente en el conjunto de todas ellas que se fundamenta la dimensión verbal, estética y cinética, que en palabras de la misma Hills son el conjunto de efectos que llamamos literatura. Paso ahora a hablar de lo que yo considero que es como una retórica, bueno, que muchos han propuesto como la retórica de materialidad e invisibilidad. Como lo ha señalado Anna Monster, una reflexión sobre la materialidad digital debe considerar a sí mismo las condiciones materiales, incluyendo las relaciones sociales, el contexto político y la experiencia estética de la producción de todas las cosas, entre comillas, digitales. Fin de la cita. La caracterización de Monster propone el movimiento inverso al de Hills, es decir, voltear la mirada a lo que sucede afuera de la máquina, los elementos que determinan nuestra relación tecnosocial con lo digital. Un primer aspecto digno de ser considerado es la retórica de inmaterialidad que rodea a los objetos digitales y que ha dependido en gran medida de construcciones metafóricas sobre el ciberespacio y la red. La metáfora de la nube es quizá el ejemplo más flagrante de la retórica de inmaterialidad, pues se presenta como un ámbito volátil que está constituido en realidad por sitios donde se almacenan cantidades masivas de datos e información. En ausencia de una materialidad visible, comprendemos los discos duros, memorias USB, CDs, etc.,
como los objetos palpables que almacenan los objetos digitales y que constituyen un recordatorio de la fisicalidad negada por la retórica de las compañías de Internet y por el imaginario popular de la nube. Las llamadas granjas de datos, los enormes complejos que nos remiten al imaginario de Silicon Valley y que resguardan miles de discos duros en donde están materialmente inscritos los objetos digitales de la web, son el extremo más contundente de esta fisicalidad. Internet Machine, el gran trabajo documental de Tim Warner comisionado para el Big Bang Data que tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona apenas el año pasado, evidencia precisamente la fisicalidad radical de la web y de la masa de objetos digitales que existen y están contenidos en granjas de datos alrededor del mundo. En su filme a 3 pantallas, Arnaud muestra la materialidad extrema de la información contenida en el Internet, no su escala microscópica como inscripción de material magnético, sino los cuartos con innumerables servidores, los objetos sólidos que almacenan la nube. No deja de ser interesante que las granjas de datos, de las que distinguimos las torres de discos duros con sus luces permanente que se puede ver en el video, que se puede escuchar en el video, permanecen a primera vista ajenas de todos los objetos conceptuales que encontramos en las redes, es decir, los mapas, las fotografías, la música, los emails, etc. No debemos olvidar tampoco que estas granjas de datos tienen un impacto ecológico muy fuerte, pues consumen enormes cantidades de energía que afecta en otro nivel el entorno físico que las alberga. De esta forma, el filme de Arnaud revela la fisicalidad más palpable de un objeto digital, pero que permanece muy lejana al imaginario etéreo construido en torno a este discurso. Una razón de esta decisión se debe probablemente a que el proceso de individuación de los objetos digitales, así para la mayoría de nosotros, sucede sobre todo a nivel de interfaz en la pantalla de un aparato. Aunado a esto, el consumo de pantallas y aparatos por medios de los cuales accedemos a los textos electrónicos está regido por modelos de obsolescencia planeada y las ideologías del progreso tecnológico y usabilidad. Regresaré a esto más adelante, pero ahora solamente quiero señalar dos puntos importantes sobre el papel determinante de las interfaces para nuestra lectura y aprehensión de la literatura de otros textos digitales. En primer lugar, como lo propone Alexander Galloway en The Interface Effect, que una interfaz es un umbral, un punto de transición entre distintas capas mediáticas y un efecto de encuentro que simultáneamente revela aspectos de un sistema y oculta otros. Volviendo al documental de Arnaud, mientras que las filas de servidores revelan la fisicalidad de la nube, son incapaces de revelar individual y distintamente los objetos digitales que contienen. En segundo lugar, anotar que la invisibilidad es también un efecto de la interfaz transparente entre comillas. Laurie Emerson, en su libro Reading Writing Interfaces, ha señalado que la ideología del user-friendly impone, por un lado, el cierre del dispositivo físico y la alienación del usuario respecto a los procesos que suceden al interior de los aparatos. Como consecuencia, en la ideología user-friendly, la interfaz ejerce un engañoso proceso de mediación sin mediación, una problemática fuerza ideológica para la que Emerson propone la literatura digital como un antídoto. Las teorizaciones sobre la literatura digital no pueden, por tanto, únicamente considerar las obras de la manera en la que suceden en pantalla, entre comillas, como por arte de magia, sin caer en falacias ideológicas sobre el progreso tecnológico. Aunque las múltiples dimensiones materiales son condición de toda escritura digital, algunas obras de literatura digital han enfatizado este hecho y son tal vez la forma más ilustrativa de aproximarse al problema. Un ejemplo paradigmático pionero es Agrippa, de William Gibson, publicado en 1992. William es una colaboración entre William Gibson, Dennis Ashmore, Alfred Velos, que era el editor, y se trata de un poema electrónico almacenado en un disco floppy, como podemos ver por ahí, que está contenido dentro de un libro de artista. La peculiaridad de Agrippa y la razón por la cual continúa recibiendo muchísima atención crítica es que el poema estaba programado para ser leído, obviamente por un escritor oral, una única ocasión y luego borrar todo rastro del texto una vez concluida su lectura.
Similarmente, el libro de artista estaba construido a partir de material fotosensible que comenzaba a desvanecer el contenido después de ser expuesto a la luz por primera vez. Una obra como Agripa, por medio de su multimaterialidad, evidencia que el texto digital no es solamente texto, sino también el disco que lo contiene, el código que lo distingue y el proceso de su montaje. La materialidad de Agripa es la suma de todo ello. En otro orden de cosas, bueno, además está el libro de artista, ¿no? 20 años después, aunque dentro de la misma tradición, el poemario Realidad Aumentada Between Pages Screen del 2012 de Amaranth Borsuk y Brad Bausch obliga a la conjunción o montaje de varios medios digitales, además de una pantalla para realizar su lectura, un libro impreso, una cámara web, un navegador y una conexión a internet de funcionamiento. El efecto de lectura que logra Between Pages Screen depende en gran medida no de la composición verbal de los poemas, sino de la dimensión lógica que a partir de los signos impresos, que podemos ver a la imagen de la derecha, da lugar a un texto digital sui generis, como el que vemos a la izquierda, emergente, animado y en 3D. Es importante señalar aquí que la dimensión lógica de Between Pages Screen no es solamente computacional. La obra además requiere de un programa, entendido como un set de instrucciones, para el lector, es decir, poner la imagen en la cámara web, que después se lea en la computadora, etc. Los diferentes elementos materiales que requiere el montaje de Between Pages Screen enfatizan las distintas facetas de la escritura y la lectura digital, tanto humana como mecánica. La dimensión formal, como la llamaría Kirschenbaum o Between Pages Screen, incluye una flexión procesual tanto técnica como social. El último ejemplo que quiero mencionar brevemente es Dakota, publicado en 2001 de la dupla artística John H. y Edith Chris. Se trata de un poema animado en flash cuya cadencia está sincronizada con música de jazz, una retórica que es recurrente en la obra de los artistas. Y bueno, que además se encuentra en varios idiomas, ¿no? Como lo podemos ver ahí. En su aparentemente sencilla poética, que a simple vista parecería un video, Dakota incorpora el navegador y la misma conexión a internet como elementos sin los que la obra no puede materializarse en la forma en la que está concebida. Los ritmos musicales, la velocidad con la que aparecen las pantallas y la imposibilidad de pausar el poema son a la vez comentarios de la funcionalidad conjunta del navegador y la red. Ya para terminar con los ejemplos que les he dado, quiero pasar nada más brevemente a la cuestión de preservación que implica todas estas obras. Cada uno de ellos se encuentra realmente radicalmente dependiente de su estructura sincrónica, como le llama Galloway, y por lo tanto se convierte en un problema como el que les presentaba, ¿no? del floppy. Esta foto que tomó mi colega Alexandra San Pascual hace unos días apenas, tiene la historia de que ella iba a presentar a su clase la obra Victory Garden, pero no había en toda la universidad donde ella trabaja una sola computadora que tuviera el software adecuado y el hardware también adecuado para leerla. Entonces eso también nos habla de cómo la dimensión tecnológica anclada temporalmente de la literatura digital impone una poética que después puede ser completamente inaccesible, ¿no? Y ya nada más para terminar, el último cachito que tengo acá. Como he tratado de exponer en estas páginas, el pensamiento y las teorías literarias librescas pueden solamente ofrecernos una interpretación parcial sobre la literatura digital. Las nuevas poéticas basadas en condiciones de producción y los procesos y dimensiones de materialización específicos dibujan y exigen nuevos marcos de referencia que hasta hace poco no eran parte de lo literario. Obras como las aquí mencionadas son la punta del iceberg que evidencian las dimensiones materiales y recalibran nuestras concepciones de lo literario. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elika. Continuamos con la mesa, las preguntas van a ser al final. Con la doctora María Andrea Giovine, doctora en letras por la UNAM, profesora de tiempo completo de la UNAM en
donde imparte asignaturas de traducción y de literatura comparada. Sus líneas de investigación giran en torno a la textualidad contemporánea, con especial interés en la tensión entre virtualidad y materialidad, la relación entre literatura y artes visuales, las poéticas visuales en papel y en soportes alternativos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tocar algunos de los puntos que Erika ya mencionó en relación con la preservación y con, digamos, esa capa un poco de inaccesibilidad que implican de pronto este tipo de soportes. El texto que yo preparé se llama Preservar para el futuro, memoria y olvido en la era digital. Simónides y el Palacio de la Memoria. Según la teoría evolucionista, nuestra memoria está diseñada para recordar el espacio, ya que nuestros antepasados cazadores dependían del sentido de la orientación para sobrevivir. Cuenta Cicerón, en De Oratore, escrito en el año 55 a.C., que Simónides de Ceos había sido invitado por Scopas, en calidad de poeta, a un banquete para conmemorar una batalla. En un momento determinado, le avisaron al comensal que dos jóvenes lo esperaban afuera y salió a encontrarse con ellos. Poco después, el techo de la casa se cayó y aplastó a los asistentes del banquete. Luego de la tragedia, Simónides fue capaz de identificar los cadáveres que habían quedado irreconocibles, pues recordaba exactamente dónde estaba sentado cada uno de ellos. A través de un recorrido visual, había memorizado la ubicación de todos los invitados. A partir de lo anterior, a Simónides se le considera el creador de los famosos palacios de la memoria, palacios mentales o técnica de los Loki, los cuales se emplean para aprender a ubicar ideas abstractas en espacios creados mentalmente que faciliten recordar. Los palacios de la memoria consisten en convertir los datos en información espacial al crear mentalmente un palacio que podamos recorrer y en donde se encuentren objetos que seamos capaces de relacionar con lo que pretendemos recordar. Lo que guarda nuestra memoria se ha modificado. Los lugares y las formas en que almacenamos lo que nos importa conservar han cambiado radicalmente en las últimas décadas. Lo que nos interesa memorizar y preservar para el futuro también es distinto. Durante siglos, la mayor parte de las obras humanas estuvieron pensadas para trascender y durar, para sobrevivirnos. Los millones de horas que millones de hombres invirtieron en construir las pirámides de Egipto, los días y noches que Miguel Ángel tardó en pintar el techo de la Capilla Sixtina, los meses y meses de encierro de Wagner para componer el Anillo de los Nibelungos. Sin embargo, en una época en que la fugacidad, la velocidad, la inmediatez y la fragilidad están presentes en todas las esferas de la acción humana, la trascendencia y la perdurabilidad se han puesto en cuestionamiento en tanto valores que mueven nuestras acciones. Recordamos y memorizamos. Conservamos y preservamos. No obstante, en los últimos tiempos, nuestras tecnologías de la memoria se han modificado sustancialmente y con ello también se ha transformado nuestra identidad individual y cultural. Ante las prácticas del arte efímero, ante nuestra dependencia casi absoluta de los dispositivos y artefactos tecnológicos de almacenamiento de datos y ante la obsolescencia programada, quizá ahora más que nunca convenga revivir la eterna pregunta: ¿qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido? Dispositivos, artefactos y memoria. Hoy en día, prácticamente todo lo que somos está almacenado en soportes digitales, tanto a nivel personal como a nivel institucional y gubernamental. Nuestra memoria se ha vuelto totalmente dependiente de los dispositivos y artefactos que empleamos para almacenar información, lo cual ha reconfigurado las tareas cognitivas de nuestro cerebro. Antes de la democratización de las computadoras, los iPads, los iPods, los teléfonos celulares, multifuncionales y las nubes, antes de que pudiéramos andar por ahí cargando una memoria USB con todos nuestros archivos y documentos, antes de que pudiéramos traer con nosotros nuestra música organizada en playlist para todo momento, y antes de que las redes sociales nos permitieran un contacto omnipresente y aparentemente omnisciente, para recordar dependíamos únicamente de nuestra propia nube mental o de diversos tipos de registros escritos. Las nuevas dinámicas de las tecnologías de la memoria han modificado la forma en que aprendemos y relacionamos el conocimiento. Archivar, registrar, recordar, grabar, inscribir, guardar.
tareas que se enmarcan en el tiempo y en el espacio. La memoria está anclada al tiempo y al espacio, y los nuevos soportes y dispositivos de registro, así como las nuevas maneras de registrar, han modificado dichas coordenadas, permitiéndonos acceder al pasado en segundos o tener bibliotecas enteras en la palma de la mano, pero al mismo tiempo volviendo más compleja nuestra experiencia de recuerdo y olvido. Olvidar, una tarea de identidad. En Delete, The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Victor Mayer-Schonberger analiza distintas tecnologías de la memoria, como las pinturas rupestres, los pergaminos, las fotografías o los diarios, y su relación con el florecimiento del conocimiento. El autor destaca que desde los primeros momentos de la humanidad hemos intentado llevar un registro de lo que nos acontece, preservar nuestro conocimiento y aferrarnos a lo que somos a través de nuestros recuerdos, y para ayudarnos en esta tarea hemos creado artefactos y dispositivos de distintos tipos. Una de las ideas principales del libro es que a lo largo de los siglos, olvidar era un poco más fácil y más barato que recordar. No obstante, a partir de la revolución digital, olvidar se ha vuelto mucho más complicado, pues en muchas ocasiones nuestra huella digital escapa a nuestro control, dado que no fuimos nosotros quienes posteamos esa información que preferiríamos obviar, ni subimos a internet esa fotografía que no nos hace ningún favor. En 2006, en su libro Darknet, la guerra contra la generación digital y el futuro de los medios audiovisuales, el periodista Joseph Daniel Lassica, mediante una metáfora muy funcional, advertía que la red ha olvidado cómo olvidar, pues nuestro pasado está cada vez más grabado como un tatuaje en nuestra piel digital. En la actualidad, las maneras de recordar se han modificado, pero también se ha modificado el olvido. Recuerdo y olvido son las dos caras de la moneda de la configuración de nuestra identidad. Somos lo que recordamos y lo que elegimos olvidar, y sin lugar a dudas, la revolución digital ha impactado en ambas tareas humanas. Estéticas digitales y arte efímero. Las metáforas asociadas con el contexto digital son reveladoras. Páginas que caducan, sistemas que se caen, líneas que mueren. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hacemos una búsqueda en internet y nos encontramos con la desalentadora leyenda "la página ya no está disponible"? Nadie nos dice por qué, ni a partir de cuándo, ni si volverá a estar disponible, ni si cambió de dirección. Nos hemos habituado a la volatilidad de los contenidos de la red, a la inestabilidad de la información, que a veces está disponible y a veces no. Estamos acostumbrados a que los sitios cambien su información sin previo aviso, a que los blogs desaparezcan de la noche a la mañana o a que los sitios se cierren. Nótese el carácter físico de la mayoría de las acciones relacionadas con el devenir de la información en la red. La fragilidad de la información es una realidad que hemos asumido con absoluta docilidad, lo cual no deja de resultar sorprendente si consideramos que durante siglos de historia de la humanidad, la principal finalidad de la escritura ha sido fijar y estabilizar la palabra para registrar y preservar el presente para el futuro. La textualidad digital, que se concreta de muy diversas maneras, entre las cuales las obras de literatura electrónica son tal vez una de las más ricas por su carácter intermedial, multidimensional y sumamente propositivo en términos estéticos, es una textualidad abierta y transitoria, cambiante y dinámica, en la que se fusionan los discursos visuales y auditivos para generar experiencias de lectura multisensoriales y sinestésicas. Por su parte, el arte digital en general propone nuevas experiencias estéticas a través del aprovechamiento de la tecnología, en tanto material y en tanto discurso, en la configuración y recepción de las obras. Arte fractal, arte algorítmico, escritura aleatoria, dark motion, pintura dinámica, arte generativo. Existen muchas etiquetas, categorías y clasificaciones para el arte digital. Una de las preocupaciones principales de lo que se ha denominado ciberestética es la impermanencia de las estéticas digitales. Muchas de las obras de arte digital viven en la red y participan de las dinámicas de fragilidad que acompañan la información en la red. Un ejemplo muy bueno lo acaba de dar Erika con lo que pasó con Alessandra. Lo que está en juego, en cierta medida, es la paradoja de la accesibilidad. En términos generales, muchas obras están en línea precisamente porque los artistas quieren que los espectadores accedan a las obras de manera gratuita y libre en cualquier momento y lugar. Sin embargo, son precisamente esas condiciones de libertad las que a veces hacen que eso no sea posible.
En otras ocasiones, al modificarse las interfaces, las plataformas, los soportes y los sistemas operativos, las obras se vuelven ilegibles e inaccesibles a causa de la caducidad de la tecnología que las creó o en la que se encuentran insertas. Las obras de arte digital se relacionan con el arte efímero, aunque no de manera explícita. El arte efímero cimbró el edificio del arte al cuestionar que la finalidad de la obra es perdurar y hablarle al futuro sobre nuestra visión del mundo. El land art o el performance, por citar dos ejemplos de arte efímero, nos recordaron que el arte no es un objeto físico, sino una práctica, una articulación abstracta, un proceso de configuración de sentido. Sin embargo, por sus características de creación y por la materialidad de los soportes que les dan vida, en muchas ocasiones, la vida de una obra de arte digital está condenada a depender de la vida que le puede dar la tecnología o el mantenimiento que implican procesos de remasterización, migración, emulación, recreación o traducción de códigos. Resulta sumamente paradójico que los soportes digitales al mismo tiempo propongan la posibilidad de almacenar información al infinito, como una memoria inagotable, y por otro, no sean capaces de garantizar la permanencia real de esa memoria. ¿De verdad recordaremos todo lo que hemos elegido recordar? ¿De verdad nuestra memoria personal, histórica, estética, documental estará ahí cuando queramos echar mano de ella? Obsolescencia programada, memoria y olvido. Lamentablemente, la obsolescencia programada no es un relato de ciencia ficción ni una historia paranoica del anticapitalismo. Durante mucho tiempo, la lógica del mercado de consumo fue la durabilidad de los objetos. La inversión en un objeto se justificaba a partir de su proyección a futuro, es decir, de la posibilidad de usarlo durante mucho tiempo e incluso de heredarlo. En la actualidad, ha habido un desplazamiento considerable en los valores del mercado de consumo, dado que la durabilidad ya no es el valor que se busca en ciertos objetos, en especial los artefactos tecnológicos, sino la novedad. Tener la última versión de una computadora o de un teléfono celular se ha convertido en un ideal, por lo general inalcanzable, porque constantemente hay una nueva versión. Algunas personas experimentan una angustia literal ante el envejecimiento prematuro de sus dispositivos electrónicos. A finales de los 60, en un cartel publicitario de una grabadora, Sony destacaba como eslogan que era la grabadora que podías heredarle a tus nietos. Se destacaba la durabilidad del objeto desde la lógica del mercado anterior, sin tomar en cuenta que luego, cuanto más nuevo, más sofisticado y más moderno fuera un objeto, mejor se podría vender. Sin embargo, no se trata solo de las dinámicas del mercado de consumo que nos han convencido de la necesidad de tener siempre lo más nuevo y lo más moderno. La obsolescencia programada es una realidad que todos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Muchos dispositivos y artefactos electrónicos están hechos con una vida útil predeterminada, lo cual implica que luego de cierto tiempo el artefacto fallará y obligará al usuario a adquirir uno nuevo. ¿En qué medida la obsolescencia programada está afectando nuestros procesos de registro y de memoria? ¿Qué sucede cuando nos vemos obligados a migrar nuestra información, a resguardarla, a respaldarla, a duplicarla? La obsolescencia programada no solo pone sobre la mesa un tema ecológico o económico, pone sobre la mesa un tema profundamente filosófico sobre nuestra relación con los objetos más íntimos que nos rodean y de los cuales hacemos una extensión de nosotros mismos. Preservación patrimonial. ¿Qué vamos a preservar? Al tema de la memoria y el olvido individuales se suma el tema de la preservación de las memorias históricas, antropológicas, artísticas y culturales de una sociedad. La preservación digital ha sido un tema polémico del cual se han ocupado desde las áreas de registro y archivo de la oficina más recóndita hasta importantes organismos internacionales como la UNESCO, que a principios del siglo XXI publicó las Directrices para la Preservación del Patrimonio Digital y la Carta para la Preservación del Patrimonio Digital, suena todo muy importante si funcionara en realidad, en la cual, en el artículo primero, se define lo siguiente como patrimonio digital. El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos. Como verán, es una definición súper acotada, ¿no? Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo, e información técnica, jurídica, médica y de otras clases que se generan directamente en formato digital o se convierten a este a partir de material analógico ya existente. Los productos de origen digital, entre comillas, no existen en otro formato que el electrónico.
Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas web, entre otros muchos formatos posibles, dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo son efímeros y su conservación requiere un trabajo específico en este sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. Como puede verse en la cita anterior, todavía no hemos sido capaces de definir sin vaguedad en qué consiste el patrimonio digital, ni cuáles son esos, entre comillas, recursos de carácter cultural, educativo y demás. En el segundo párrafo llama la atención que se diga, los objetos digitales pueden ser. Entonces, no estamos seguros de si lo son o no. Por otra parte, se menciona que a menudo son efímeros y no obstante se plantea su conservación, es decir, su cambio de naturaleza. ¿Cómo decidimos lo que se preservará para el futuro? Es evidente que no se puede preservar toda la información que está en la red. Es claro que muchas obras de arte digital morirán si no se las traduce a los soportes del futuro. En la era de la información, además, tenemos el problema de seleccionar, acotar, elegir, pues estamos cada vez más acostumbrados a que podemos guardar todo, pensando que el acto de discriminar se realizará en el futuro, un futuro que a veces no llega nunca. Pensemos, por citar solo un ejemplo, en la cantidad de fotografías digitales que tomamos y almacenamos y a las que luego nunca volvemos. En este contexto, ¿cómo, quién, con qué criterios se establecen las pautas de lo que se preservará y lo que no? ¿Quién decide lo que merece ser recordado y lo que es susceptible de caer en manos del olvido? Durante siglos, las sociedades tuvieron el control de lo que le legaban a las siguientes generaciones. La red se ha convertido en un inmenso palacio de la memoria colectiva del que no tenemos el control total. Hoy en día, eso, como muchas otras cosas, es parte de la incertidumbre posmoderna. Quizá el futuro nos leerá precisamente desde lo aleatorio de nuestra huella. O quizá no. ¿Qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido? No lo sabemos a ciencia cierta, al menos por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa con Ana Cecilia Medina. Ella cursó la literatura de letras francesas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, con especialidad en traducción literaria. Los temas de investigación que le interesan son las prácticas sonoras dentro y fuera del arte, las poéticas experimentales, poéticas de la escucha, estudios de medios e intermedialidad. Como está relacionado con sonido, pues necesitamos la bocina y ordenar un poco los proyector también. Erika, vamos a hacer una actividad un poco riesgosa de desconectarte porque nos da un cable especial aquí en la UNAM para reconocer la interfaz. Igual sigue. Ya no la tenemos aquí encima como divinidad yomita. Mejor así, mejor así. Un golpe y Estabas muy bien. estás. Que ya está más cerca, podemos mover las bocinas. A ver, van a conectar las opciones, pero no hay extensión y no hay otra conexión. Permítame, pues déjame. ¿Extensión? ¿Se ha escuchado?
Pues si quieren empiezo. Como Elka, que estaba con... Sí, pues estuvo. Bueno, no sé si Ah, funciona. podemos poner el ¿El micrófono? Sí, Sí. Sí, si no. Sí, pues va. sí, no sé si- Pues bueno, el desarrollo de las tecnologías de transmisión, grabación y reproducción del sonido desde la segunda mitad del siglo XIX trajo consigo la expansión de las posibilidades de comunicación y la transformación de las prácticas de difusión y recepción de mensajes. Al mismo tiempo, entrado el siglo XX, la consideración del sonido como una materia susceptible de ser manipulada transformó la práctica musical, plástica y literaria, ya sea en el ámbito musical con la música concreta, en la poesía con las palabras en libertad, la poesía fonética o el letrismo. La manipulación del sonido permitió a los artistas concebir un universo inédito, inaudito y multidisciplinario, con una gran diversidad de técnicas, soportes y formas. Uno de los primeros medios en donde se abrió paso a la experimentación sonora fue la radio. De modo paradójico, en sus inicios fue primordialmente un medio de transmisión oral y estaba lejos de ofrecer la variada programación que hoy está a nuestro alcance, ordenada según géneros musicales, informativos, de entretenimiento y, aunque cada vez menos, educativos. Además, significó la posibilidad de la comunicación en simultáneo a lo largo y ancho de diversas latitudes, modificando por completo nuestra relación con el tiempo y el espacio. A la par, este medio definió paulatinamente distintas gramáticas de creación, así como modos y hábitos de escucha. Hoy en día, los espacios de la radio son múltiples. Nos acompaña en el auto, el transporte público e incluso en el bolsillo. Pero hubo un tiempo en donde su lugar estaba reservado a la sala de estar, en donde la familia o los amigos se reunían en torno al aparato receptor a escuchar atentamente voces descorporizadas. En tanto que medio oral, uno de los contenidos más destacados y referidos en la trayectoria de la radio es la adaptación de obras dramáticas, conocidas como radiodrama o radioteatro. También se adaptaron novelas realistas a modo de emisiones secuenciales que recordaban la publicación en folletines por entregas semanales. Los elementos de significación del radiodrama o radioteatro se pueden reducir a la voz, la música, el silencio y los efectos de sonido. Elementos que poco a poco se asentaron en una gramática radiofónica con modos de producción y prácticas sociales de consumo y gozo particulares. Así se gestaron obras que a partir de la palabra, así como de su desarticulación, sumada a la conciencia de que el sonido existe antes y después de ella, contribuyeron al asentamiento de un lenguaje radiofónico y al desarrollo del radioarte. Usualmente, en la creación radiofónica, la voz ocupa el papel principal. Los procedimientos sonoros de musicalización y foley se introducen alrededor de ella. Michel Sion, compositor de música concreta y uno de los primeros teóricos que se ocupó del sonido en las artes no musicales, denominó dicho fenómeno como verbocentrismo. De este modo, la música, el silencio y los efectos sonoros acompañan las voces de los personajes o narradores para reforzar sus discursos o bien para crear atmósferas. El caso de los efectos sonoros es particular, ya que los sonidos generados ofrecen la posibilidad de la acción, constituyen aquello que Sion propone como el sonido diegético, el contexto sonoro donde se desarrollan las acciones. Alan Beck, un académico inglés dedicado a la investigación y enseñanza del radiodrama, teoría del sonido y literatura clásica, retoma esta idea para proponer el término de paisaje sonoro ficcional. El término de paisaje sonoro, a su vez, fue concebido por el compositor canadiense Murray Schafer, fundador de los estudios de la ecología acústica, para designar al conjunto de sonidos que habitan un tiempo y un lugar determinados. Así, las piezas que quiero comentar y compartir con ustedes esta mañana ponen en cuestión el carácter accesorio de los efectos sonoros y exploran la posibilidad de articular historias sin la intervención del lenguaje, sacando a relucir la potencia narrativa de los sonidos por sí mismos. Además, en ambos casos, los procesos tanto de
composición como de recepción están estrechamente vinculados con las herramientas técnicas que los posibilitan. Rasgos que las colocan en un intersticio donde convergen prácticas musicales, prácticas plásticas y literarias. Para aproximarnos a ellas con una tentativa de análisis, hago uso de conceptos relativos al espacio, el tiempo y la situación de escucha, provenientes de diferentes disciplinas: la estética radiofónica, el sonido en el cine y la música concreta. Y bueno, la primera. The Vengeance, escrita e interpretada en 1979 por Andrew Sachs, actor y miembro del Radiophonic Workshop de la BBC durante los 50, fue comisionada por la radiodifusora británica con el objeto de explorar las posibilidades dramáticas de los efectos sonoros. La duración total de la pieza es de casi 30 minutos y comprende sonidos naturales, tecnológicos y humanos que nos invitan a imaginar el recorrido de un personaje masculino después de que escapa de prisión. La pieza fue grabada en un estudio radiofónico con el método binaural, un método de grabación en el que se usan dos micrófonos para generar una sensación de estéreo tridimensional en el escucha. En la pieza, lo anterior se traduce con distintos niveles de capas sonoras en las que el personaje que huye siempre está en primer plano, y las distintas capas generan un efecto de profundidad, de cercanía o lejanía en relación con el personaje. El fragmento que escuchamos corresponde al desenlace de la pieza. Esta comienza con el sonido de una chicharra y continúa con pasos sobre hojas secas, cuyo ritmo se acelera o disminuye a la par de la respiración. Al fondo se pueden escuchar perros ladrando, que lentamente se difuminan hasta hacer un silencio. A lo largo de la pieza se pueden identificar silencios que quizá refieran a una transición temporal, ya sea de horas o de días, tal como se hacía en la tradición del radiodrama. El paulatino crescendo del motor de un coche, una radio siendo sintonizada, seguido de otros autos que parecen pasar a gran velocidad, una puerta que se abre, una llamada no respondida en un teléfono público, entre muchos otros sonidos, dirigen a la escucha en una travesía por distintos lugares. Un bosque, un lago, una tienda en la carretera, así sucesivamente, hasta que tiene lugar el enfrentamiento final que acabamos de escuchar. En la época de su transmisión, este radiodrama sin palabras fue calificado como una curiosa secuencia de sonidos sin palabras, ambigua y confusa. Incluso sin palabras se pueden identificar gemidos, quejidos y jadeos, elementos provenientes de la voz, pero de una voz no articulada a nivel lingüístico. Y es justamente la voz el elemento a través del cual se construye la psicología del personaje. Percibimos la agitación de su respiración, el miedo, el nerviosismo y en ocasiones la calma.
está enteramente compuesto de voz y sonidos corporales que resultan también del entorno en el que se desplaza. Es un personaje construido a partir de la ausencia. Nadie lo pronuncia ni lo nombra, pero su voz lo encarna. No lo vemos, pero lo escuchamos, caracterizado por los rasgos paralingüísticos de la voz, y lo identificamos como protagonista debido al primer plano donde se ubica y su desplazamiento a través de los distintos paisajes sonoros diegéticos, desplazamientos que conforman una estructura narrativa lineal. Alan Beck, en su artículo Playspeak, resume la problemática de la pieza de la siguiente manera. La conocida pieza experimental de Sachs podría describirse más que como radio pura y como una experiencia de ceguera para las audiencias. Los signos sonoros utilizados son de origen humano y no humano. Entre los de origen humano, algunos representan gestualidad o movimiento y los sonidos vocálicos son, sin excepción, paralingüísticos. The Vengeance no usa significantes pertenecientes al código lingüístico. No hay palabras de diccionario. Una pieza tan experimental como esta, muy rara en la radio de la BBC, extiende las posibilidades de la gramática del radiodrama hasta sus últimos límites. Deberíamos ser capaces de notar cada significante en la pieza y, por supuesto, el silencio, que al igual que la palabra, y dependiendo del contexto, incide como significante. La composición a través de técnicas electroacústicas de montaje inauguró lo que el compositor francés Pierre Schaeffer nombró música concreta en los años 50. La inquietud por establecer un vínculo entre la música concreta y aquello que propongo como narrativas sonoras responde al uso de sonidos denominados concretos como materia prima. Lo que marca una diferencia son los procesos y la intención que adquieren dichos sonidos organizados. La práctica de la música concreta se concentra en las dimensiones rítmicas, melódicas y armónicas de los sonidos, mientras que en las narrativas sonoras se busca explorar su carácter semántico y su poder evocativo en favor de la articulación de historias a partir de la escucha. Otro punto a señalar en estas prácticas es la invención de herramientas al servicio de la creación sonora. Muchas veces los músicos o creadores se vuelven sus propios ingenieros para diseñar, construir y perfeccionar ya sea las herramientas que no poseen o que no existen. En la actualidad y desde los movimientos de vanguardia, las prácticas sonoras han invadido las disciplinas no musicales, lo cual ha traído como consecuencia el desplazamiento del paradigma de museo como un espacio de representación, para convertirse en un espacio de simulación, en donde las máquinas ocupan cada vez más el espacio museográfico y asistimos como perceptores más que como observadores. Tal fue el caso de la serie Historias Sonoras de Tania Candiani, cuyo trabajo se compone principalmente de proyectos de investigación que transforman objetos, instalaciones, registros fotográficos o videos. La artista trabaja frecuentemente con comunidades y con grupos de artistas que participan en la creación de obras in situ. La serie Historias Sonoras formó parte de la exposición 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, presentada en el Laboratorio Arte Alameda de la Ciudad de México en 2012. Un espacio dedicado a la exhibición, producción y documentación de las prácticas artísticas que utilizan y ponen en duda las relaciones entre el arte y la tecnología. La exposición estaba conformada por 6 instalaciones que generaban diversas situaciones de escucha a partir del imaginario y las prácticas sociales propias de las máquinas para comunicar, que en el pasado daban una visión del futuro. La idea germinal de Historias Sonoras fue producir una serie de ficción radiofónica y presentarla después en el museo por medio de una instalación de muebles radio de los 50. Esta idea se modificó cuando Candiani y su equipo de producción descubrieron que las técnicas de Foley está casi desaparecida en México, al igual que la producción de ficciones radiofónicas, y finalmente porque la instalación que tenía en mente no era la adecuada para el tipo de piezas que quería reproducir. Fue así que invitó a 3 profesionales del sonido en el cine para hacer la transposición de la narrativa de cómics mexicanos de los 50 al lenguaje sonoro, pero en realidad solo uno siguió la consigna: Gabriel Coll, quien tiene más de 30 años de experiencia en el diseño sonoro en el cine, y fundador de la empresa privada Sony Pro.
sobre todo al servicio de los estudios Churubusco, uno de los más antaños estudios cinematográficos en América Latina. Cole también participó en el diseño de los dispositivos de reproducción y de escucha de las piezas. Se construyeron cúpulas unipersonales de fibra de vidrio, un material que evita la reverberación, equipadas con un sistema de audio envolvente 5.1, que da más riqueza y definición al sonido en términos espaciales. Al interior de la cúpula, un video de 6 canales acompañaba de manera visual la pieza sonora, proyectando los oscilogramas en cada canal, en principio para evidenciar la no correspondencia del sonido con su representación gráfica. El interés de Candiani era crear un espacio en donde uno pudiese rememorar la experiencia de escucha de las viejas ficciones radiofónicas. Al mismo tiempo, esto se convierte en un gesto, una invitación a tomar conciencia de la presencia y la función de los sonidos en la vida cotidiana. Pero, ¿cuáles son las historias que se concibieron para ser escuchadas bajo las cúpulas? El Mago Maravilla es la transcodificación sonora que Cole realizó a partir de un número del cómic El Mago Maravilla, titulado Los Ladrones de Uranio, en el cual el Mago Mandrake es convocado para capturar a los responsables de un robo en unas bóvedas de uranio. Para Cole, el hecho... ¿La paro? Para Cole, el hecho de poder elegir el cómic que transformaría en historia sonora fue una oportunidad extraordinaria dentro de una industria cultural monopolizada que marca los límites creativos y estandariza las formas. En su trabajo, él organiza el sonido según la narrativa de las imágenes en movimiento, de una manera similar a los efectos que acompañan a la voz en las ficciones radiofónicas tradicionales. Así que trabajar con el sonido emancipado significó un verdadero y estimulante desafío creativo. Usualmente, para realizar el diseño sonoro de cualquier película, Cole comienza con el registro de los diálogos, después añade los ambientes con ayuda de efectos provenientes de librerías y del Foley, tanto mecánico como digital, y finalmente añade la música. Para transponer la historia del mago, realizó una lectura del cómic focalizada en evocar los sonidos que podrían componer el sonido diegético. Después utilizó una técnica cinematográfica que consiste en dividir la historia en temas o zonas sonoras, término parecido a las situaciones dramáticas. Así, escuchamos algo como la entrada de no sabemos quién a no sabemos dónde, una pelea, el aterrizaje de una nave espacial, quizá. En realidad, cada escucha imagina una historia distinta. Cuando Cole notó este fenómeno, se debatió entre manipular la pieza para reducir sus posibilidades de interpretación o bien dejar la imaginación de los escuchas volar, ya que, como lo dijo en entrevista, nadie dejó la sala sin haber vivido una historia, y ese era el objetivo. Para que una historia penetre los sonidos de quien la escucha, el cómic resulta irrelevante. Este funcionó solamente como detonante del proceso de producción de la pieza, pero es insignificante al momento de su recepción. En contraste con la pieza anterior, la indeterminación de esta pieza podría revelar la interdependencia del sonido y la imagen en el cine, y cómo, al momento de su separación, emergen quiebres, como si al sonido le faltase algo.
En la serie Historias Sonoras, los sonidos registrados fueron deliberadamente integrados para provocar una experiencia personal y única, en donde cada escucha desarrolla y construye una historia. Hay que añadir que en la exposición las piezas se reproducían en loop, de modo que al colocarse debajo de la cúpula, los asistentes al museo podían iniciar su escucha en cualquier momento de la pieza, añadiendo elemento del azar en la articulación de las posibles historias. Así, cada secuencia de sonidos despierta la subjetividad de aquel que los escuche, trayendo significados, recuerdos e imágenes específicas. Una verdadera paradoja frente al mimetismo ilusorio que ofrecen las tecnologías de fijación y reproducción sonora. Estas exploraciones narrativas puramente sonoras, herederas de las técnicas radiofónicas, cinematográficas y de las técnicas electroacústicas de composición musical, son apenas una muestra del gran espectro de las posibilidades del fenómeno transmedia a través de la aplicación del sonido en prácticas que comparten rasgos tanto plásticos, literarios y musicales a niveles de producción y recepción, así como el carácter obligadamente interdisciplinario de los elementos teóricos que permiten describirlos y problematizarlos. Son semejantes, los dos ejemplos, en tanto que nos invitan a ubicar los signos que dentro de ciertos universos simbólicos y con ayuda de la escucha atenta nos pueden contar historias. Al momento de la escucha asistimos a un desdoblamiento temporal en el que el paisaje sonoro diegético se entremezcla con el del presente de la escucha. El sonido recontextualizado y despojado de sus referentes visuales pone en evidencia las gramáticas que establecemos con ellos. Aquello que resuena en nuestro interior cuando escuchamos no es más que el vínculo que tenemos ya con aquellos universos que transitamos, que percibimos, que consumimos, almacenamos y significamos. Identificar y relacionar los sonidos escuchados es un acto de memoria que responde a códigos culturales, códigos, en estos casos, quizá heredados de su uso en la radio, el cine, la televisión o la red. El poder narrativo del sonido reside quizá en la aprehensión de esas gramáticas, más que de una escucha consciente del paisaje sonoro o de su registro y manipulación. Sin embargo, me gusta pensar estas exploraciones, junto con otras prácticas en las que se usa el sonido como materia prima, como un llamado o un intento por interactuar con una audiencia dentro de una sociedad con cierto déficit de atención, inmersa en la multitarea, en la cual es difícil concentrarse en una sola cosa y en donde escuchamos muy poco. A mi parecer, las prácticas sonoras apelan a hacernos conscientes de todo lo que suena en el mundo y asumir la tarea de dar sentido a los sonidos que nos rodean, así como a aquellos que producimos. Limpiarse los oídos y conectar con ese flujo incesante de vibraciones que penetran nuestros oídos y nos conmueven. Bueno, muchas gracias a Ana Cecilia Medina. Ahora tenemos al último participante de la mesa, que es Roberto Cruz Arzábal, que es un estudiante del doctorado de Letras y profesor del Colegio de Letras Hispánicas aquí en la Facultad de Filosofía, en la UNAM. Como crítico es colaborador de La Tempestad, Tierra Adentro y Letras Libres. Sus áreas de investigación son la intermedialidad, las materialidades y virtualidades de la poesía y la materialidad de las estéticas contemporáneas. Gracias. Bueno, antes de empezar, aprovechamos para despedir a Erika, que me avisa que ya se tiene que Adiós, Erika. adelantar. Siempre es un gusto estar con ella en las mesas, y bueno, ella también es parte integrante de Yeom, y como podrán ver son muchas posibilidades las que hay en el laboratorio, posibilidades desde lo digital hasta lo sonoro, como lo que presentó Ana Cecilia. Y bueno, siempre es un gusto estar con Erika en la misma mesa. Pues muchas gracias, Erika, por aceptar, por acompañarnos, por presentar. Aunque no se vieron algunas diapositivas, de todos modos se entendió muy bien el trabajo. Creo que es por eso no hay ningún problema, siempre es algo interesante. Y bueno, si hay preguntas y esto, te las pasaremos, y en dado caso de que no podamos responder ninguna de ellas, ya te avisaremos para seguir en comunicación. No sé, Erika, creo que tienes... Sí. Eso. Así. Listo, ya.
Sí, muchas gracias a todos. Disculpen que me tengo que ir aquí, no para la vida, por desgracia. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor, envíenmelas por correo, o si quieren platicar nada más. Y me voy a ir para no interrumpir, en realidad podría quedarme unos pocos minutos, pero así no te interrumpo, Roberto. Gracias a todos los organizadores. Hasta luego. Suerte. Chao. Bueno, ahora voy a leer mi presentación. Espero ser más o menos breve y puntual. Algunas cosas ya las dijeron María Andrea y Erika. De hecho, hay una obra, la obra de Dakota, que ya mencionó Erika, aunque yo la voy a abordar desde una perspectiva un poquito distinta. Bueno, este trabajo se llama Entre el proceso y el objeto, formas posibles de la materialidad digital. Más que una aproximación teórica, es una aproximación una crítica a partir de dos obras específicas. Primera obra, una pantalla negra, percusiones al fondo, luego la pantalla gris Oxford, luego un gris más claro, luego otro gris más claro. La percusión sigue, de hecho, marca la velocidad de las transiciones. Luego, la pantalla blanca y una cuenta regresiva del 10 al 3. John Hai Chang Heavy Industries Presents. Es el inicio de la pieza de literatura digital Dakota, realizada por este colectivo de artistas digitales conformado por John Hai Chang y Mark Bobby. La pieza está disponible en su sitio web. Solo puede accederse a ella mediante un dispositivo técnico, una computadora de escritorio o un dispositivo móvil. Una vez iniciada la pieza, no puede detenerse. No hay pausa, no hay forward ni rewind. Para describirla, al inicio de este párrafo, tuve que regresar a la página principal e iniciarla de nuevo. Es una pieza veloz como todas las que ha producido este colectivo. Al ingresar, leo las palabras, pero lo hago al ritmo que la pieza propone. No tengo control sobre ello. Entonces surge una pregunta. ¿Soy realmente lector de esta pieza? ¿Seré acaso un observador que decodifica signos sin poder intervenir en ellos? Y ahora les presento la pieza. De hecho, lo que comentaba yo al principio, de que se trata de una pieza que se puede leer en cualquier dispositivo, computador o dispositivo móvil, es relativamente cierto. Hay versiones para dispositivo móvil de la pieza, esta no tiene versión para dispositivo móvil, y lo que tuve que hacer para poder presentarla ante la falta de internet es grabar la pantalla. Entonces la accesibilidad no es tal, la accesibilidad depende de un dispositivo de escritorio. Y bueno, esta es la pieza. Nada más que requiere el volumen. Si no se oye, me dicen y la conecto. Sí, esta es una de las pocas piezas que tiene versión en español. Tiene versión en español, en coreano, en inglés y creo que en francés también. Hay otras que solo están en inglés, hay otras que están en inglés coreano. Y bueno, se va contando una historia a ritmo de las percusiones, a ritmo de jazz. Una especie de encuentro entre Whiplash y Taolin. Entonces, la pieza no se puede detener, así sea, este es un video, así se puede regresar, la pieza original no se puede detener, la pieza original continúa. Si yo quiero pausarla, en realidad tengo que detenerla y volver a empezar. La velocidad está dada por la pieza, no por lo que yo decida. Si no alcanzan a leer todas las oraciones, eso es parte de la idea de la pieza. Yo sigo, nada más lo voy a bajar un poco, digo que se quede ahí girando. La pieza dura 5 minutos y medio, más o menos. Vicente Luis Mora ha propuesto el término lectoespectador para referirse a la práctica de lectura generada por ciertas obras contemporáneas, especialmente aquellas que se relacionan de un modo reflexivo y crítico con los medios de representación y textualidad verbal, visual, performativa, etc.
y con los soportes materiales en los que se presentan, ya sea analógico o digital. Los estudiosos del concretismo brasileño utilizan el término verbicovisual o incluso verbivocovisual para explicar la diversidad de códigos presentes en la textualidad contemporánea y que en buena medida, aunque no exclusivamente, tienen su origen en el arco que va de las vanguardias históricas europeas al movimiento brasileño de vanguardia, el concretismo. A partir de lo anterior, podríamos pensar en el lector verbicovisual contemporáneo como un intérprete de sistemas sígnicos que construyen sentido no solo en lo que dicen, sino y quizá principalmente en la relación que establecen entre sistemas dentro de un objeto artístico que funcionaría como metasistema. Sin embargo, el término lector me sigue pareciendo extraño para esta pieza en particular. Es decir, existe una relación de lectura entre nosotros y el texto, pero no es una relación tradicional. En este caso, el texto pone énfasis en la velocidad y no en la lectura. Antes que en la comprensión del texto, lo que comprendo o lo que comprendemos es el tiempo de la pieza. Como si el lector fuera un agente ajeno, prescindible a esta, la pieza rechaza la injerencia en su desarrollo. La pieza es un agente activo que se resiste a la interacción. Sin embargo, alguien, en este caso yo, inició la pieza. Podríamos pensar entonces en otro concepto que ha surgido de los estudios de obras que requieren la participación del usuario para suceder, el operador. El término operador resulta de nuevo inexacto ante Dakota. Se necesita de alguien que dé comienzo a la obra, pero ésta se desarrolla independientemente de las acciones posteriores de quien la activó. ¿Acaso sería posible sugerir que se trata de un tipo especial de operador? Uno que solo está al inicio, llamémosle un instigador. Terminología aparte, ¿qué dicen estos reparos de los marcos teóricos con los que nos aproximamos a las obras? Y más todavía, ¿qué dicen de la obra en sí? ¿Existe acaso una obra en sí misma? En su artículo Print is Flat, Code is Deep, Catherine Hess sugiere reconsiderar nuestra comprensión de la materialidad a la luz de las prácticas de la literatura digital. Para la estudiosa, la materialidad de este tipo de piezas artísticas no existe exclusivamente en lo textual, cuya materialidad como escritura y representación de signos y sonidos es relativamente estable, es decir, todos podemos decodificar alfabéticamente estos signos, sino también en la producción del objeto textual y en las prácticas interpretativas que el texto provoca en los lectoespectadores o en los observadores. No se trata de que cada uno de los elementos sea una especie de estrato o nivel, sino que la materialidad existe en realidad en la interacción entre todos los elementos. Es decir, la materialidad no es la velocidad, no es el soporte, no es darle clic, no es estarla leyendo, sino todo ese proceso en el que estamos inmersos. Todo eso es la materialidad de la que nosotros también, al decodificar los signos, formamos parte. Si pensamos entonces en Dakota desde su materialidad y no solo desde su textualidad, no los signos que se despliegan para generar sentido, sino la forma y el sentido desplegados conjuntamente, podemos arriesgar una hipótesis. El tema de la obra es múltiple. El inicio, el sonido, la velocidad, la inoperabilidad convergen en un solo elemento que sería el eje alrededor del cual se vertebra la forma de la obra, el tiempo que avanza, es decir, el proceso. Dakota, al igual que otras obras artísticas posteriores a la Revolución Duchampiana, tiene por objetivo no solo generar una experiencia estética, sino mostrar cómo es que esta experiencia se elabora. A manera de superficie refractante, Dakota no solo rechaza la participación activa del instigador, sino también la posibilidad de interpretar plenamente los signos. Toda lectura es al mismo tiempo insostenible, pues su articulación está superpuesta a la velocidad de aparición de las palabras, y elemental, puesto que la obra difiere en un sentido derridiano del término, es decir, va posponiendo la significación plena, difiere la interpretación de los signos para enfocar la manera en que son desplegados. Esta es entonces la primera obra. Segunda obra, una página web presenta el proyecto Electrobiblioteca de Valdek Bergsin. Mediante un video observamos un objeto en el que interactúan un libro de aspecto regular y una interfaz computacional. Y paso a la... Ese es el video del proceso, no es propiamente la obra. Creo que estamos en... Se me lo había descargado. Pero eso es interesante. Sí, este está como más...
A ver si se puede ver. Se supone que yo la bajé para poder verla. Ok, bueno, les cuento y ahorita intento conectarla. Si no se alcanza a entender de qué va la obra, si no, ahorita intento verla, ponerla en algún lado. Aquí no tengo bien. Bueno, ahorita intento pasarla por si no queda claro de qué va. Según yo sí, aunque se alcance a ver. La laptop tiene... perfecto, claro, sí, pues estábamos conectados. Entonces, si puedes buscar electrobiblioteca con K, debe estar el video en Vimeo y ahí ya se ve. Ahí está, abajo. Si quieres la primera, y ahí debe estar el video, es la página original. Ok, sí, incluso... Ajá. Sí, paso el cable. Hasta abajo, 5. ¿Quieres que pasemos por todo esto? No, si no, si puedes buscar el video en Vimeo, porque, bueno, igual ahorita para que se den una idea, que es bastante interesante, porque en realidad el video es como el proceso, la obra está en la página. El proyecto Electrobiblioteca de Valdek Bergsin, mediante un video, observamos que, bueno, ahorita espero que se empiece a ver, observamos un objeto en el que interactúan un libro de aspecto regular y una interfaz computacional. El libro está integrado por páginas con imágenes constructivistas. El título y las imágenes son referencia a la obra del vanguardista ruso El Lissitzky. La relación entre la paleta de colores, la disposición de las páginas, la forma de las figuras son citas a la obra de El Lissitzky. Mientras que el título está tomado del manifiesto La topografía de la tipografía, publicado en Mers en 1923, en el que el vanguardista ruso proponía la electrobiblioteca como un imperativo para trascender mediante el libro como superficie de montaje la aparente importancia de lo fónico sobre lo óptico. Para Lissitzky, la mecánica del libro debía corresponder a las tensiones generadas por el contenido del objeto. Resulta particularmente notable la estrecha semejanza entre los postulados de Lissitzky y lo que casi 50 años después propondrá Ulises Carrión dentro de su El arte nuevo de hacer libros. Sin que necesariamente se pueda establecer una línea directa entre Lissitzky, Carrión, Bergson, aunque tampoco sea improbable, la convergencia entre los modos de pensar y operar sobre el libro como un dispositivo de exposición y significado me permite aventurar la hipótesis de que la modificación de las tecnologías del libro es más un proceso de larga duración, según la terminología de Fernand Braudel, que una respuesta al auge de los entornos digitales. No, es que es con doble K. Bueno, electrobiblioteca, electro y luego biblioteca con K también. Ajá. Bueno, en líneas más generales, ahí está, es ese, perfecto. El proyecto, en realidad, bueno, la obra en realidad es un proyecto estudiantil de la Facultad de Diseño, creo que de Varsovia, a donde pertenece el autor, y ahorita vamos a ver en qué consiste la... Sí, adelante. Es el proceso de diseño, en qué consiste la obra. Bueno, el libro está integrado por páginas con imágenes constructivistas alternadas, como se ve, con circuitos que transmiten el movimiento sobre el libro. Su lectura, el desplazamiento en el sitio, la lectura del libro, el proceso de ir leyendo el libro, de ir pasando las hojas, es transmitido a un sitio en internet, que es a donde vemos enlazado originalmente. Sin embargo, uno no es ilustración o explicación del otro. La relación entre ambos es más profunda. El proceso estético existe no en uno o en otro, sino en la relación entre ambos.
En el proceso de lectura, lo central no es, a diferencia de Dakota, el tiempo, sino las prácticas que los objetos están generando. Igual sí, vamos a adelantarle un poco porque es como toda la historia de cómo lo construyeron. Nada más para ver, sí, por ahí. Esa es la idea. El libro se va pasando y la página se va desplegando conforme se va pasando el libro. Es decir, el procedimiento de lectura tradicional del libro interactúa con la página de internet. No es que la página de internet ilustre conceptos que ya están en el libro o que el libro explique conceptos que están en la página de internet. La obra no existe en el libro o en la página. La obra no existe tampoco en todo el proceso de construcción, sino en el momento, en la interacción que tenemos que generar mediante el libro conectado a un dispositivo electrónico. Igual más adelante creo que ya es como más claro de qué se trata la obra. Sí, más. Ahí está. Ese ya es. O sea, el libro va pasando, el libro está conectado a la computadora y el libro va pasando las hojas y lo que está impreso en el libro no necesariamente, no es lo mismo, vaya. No es lo mismo que está presentado en la página de internet. Hay una doble correspondencia. La obra existe en la interacción, no en uno o en otro, sino en el momento en el que están reunidos. Retomando el concepto de materialidad de Hales antes explicado, podemos entender que entre el libro y la pantalla se crea un espacio indeterminado de materialidad. No por supuesto que la materialidad sea inexistente, virtual o puramente procedimental, sino que ésta existe y sucede al mismo tiempo. Ambos objetos son la base a partir de la cual se generan prácticas de lectura mutua. El libro no puede entenderse sin la página web y viceversa. Entre ambos, provocan una interpretación manual por parte del lectoespectador. Se crea un objeto que es simultáneamente medio, acontecimiento y comentario del soporte sobre el soporte mismo. Podría pensarse que semejanza en las obras digitales, el lectobiblioteca es una pieza con énfasis en el proceso. Sin embargo, el tiempo no es aquí un elemento central, sino meramente instrumental. El tiempo está presente en tanto que toda lectura, todo proceso de codificación y operación es temporal. La superficie sobre lo que opera la pieza de Bergson es un objeto intangible creado por la relación activa de los elementos entre sí y de estos con el lectoespectador. Este objeto es la interfaz creada por esta interacción y que desde mi perspectiva es el tema de la pieza. De acuerdo con Alexander Galloway, los media son contenedores formales de medios, de representación, verbal, visual, etc., delimitados por capas materiales, mismas que se concentran a la manera de las capas de la cebolla. Dentro de un sistema anidado, la interfaz es el punto de transición entre una capa y otra, una agitación del espacio entre las capas que las activa recíprocamente. Tanto el libro como la página web son formas que toman los sistemas de signos, es decir, ambas son interfaces que imbrican los medios dispuestos dentro de ellas. La relación entre ambos, mediante la lectura del libro, se despliega en el contenido de la página web. Se crea otra interfaz que agrupa las interfaces anteriores. El proceso estético de la pieza se desarrolla en la creación de un sistema de agitación que contiene dos interfaces convergentes. El efecto estético resultante puede pensarse al mismo tiempo como un espacio en el que interactúan aquellas y como un dispositivo estético de comunicación de contenidos. Aunque el libro y la página existen de manera independiente, es en la relación entre ambos que la obra sucede efectivamente, es decir, aparece. La electrobiblioteca puede entonces pensarse como una puesta en apariencia de las tensiones entre dos interfaces tradicionalmente pensadas como opuestos. La obra aparece por efecto del trabajo material entre libro, página y operador, mediante signos que se despliegan, creando significado y siendo significados. Existe, sí, un proceso en dicho despliegue, pues este sucede en el tiempo en el que se lee el libro y la página. Pero incluso este efecto de la temporalidad se encuentra incluido en la aparición de los objetos. El tiempo está contenido dentro de la interfaz libro-página web como uno de sus elementos constituyentes. La obra completa es un objeto que muestra las capas de las que está formada. Si pensamos cualquier interfaz como una metáfora exitosa, como lo entiende Eugenio Tiselli, la obra de Bergson sería una metáfora extendida sobre su propio proceso de significación y operación en este caso. Casi una alegoría de las superficies y los medios que se relacionan dentro de ellas.
Así como Dakota es una pieza que elabora un discurso material para anteponer el proceso sobre el sentido, Electrobiblioteca antepone la interacción al fenómeno, o mejor, hace de esta una meta-interfaz que se comenta a sí misma. Casi por definición, las obras digitales son multimediales, puesto que ponen en contacto y correspondencia distintos códigos de producción de significado. Sin embargo, esto no significa que todas las obras generen efectos estéticos con los mismos elementos, ni con estrategias comunes. Desde obras puramente textuales en las que lo digital es un modo de existencia de lo verbal, hasta obras en las que este es un código de significación meramente ornamental, las posibilidades de combinación y jerarquía entre códigos se extienden en un amplio abanico de caminos y decisiones, muchas de ellas determinadas por los medios, los soportes o el tipo de tecnologías utilizadas. Para evitar la fetichización de estas posibilidades, como si la multiplicidad de códigos fuera un rasgo privilegiado de la estética digital, algunas obras de arte digital crean modos específicos en los que el montaje de elementos crea un extrañamiento que muestra su propia constitución. Dakota y Electrobiblioteca pertenecen a este grupo de obras. Tanto una como otra muestran de manera distinta los procedimientos de significación del arte digital, al tiempo que son formas distintas que adquieren la materialidad digital, no necesariamente extremos, sino modos de existencia. Son antes que identidades absolutas, singularidades, posibilidades antes que campos cerrados. La relación de ambas obras existe como fruto de una contingencia histórica que las sitúa como ejemplos de obras artísticas digitales. Sin embargo, al participar de los efectos estéticos de cada una, y más todavía, al estudiarlas formalmente, resultan piezas artísticas divergentes. Si pensamos la materialidad digital como un acontecimiento determinado por sus modos de aparición, podremos alejarnos un paso de la crítica ideológica que piensa la tecnología exclusivamente como un fetiche al amparo del capitalismo contemporáneo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Roberto por su presentación. Ahora quisiéramos escuchar sus preguntas, ¿no? Sobre las presentaciones. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, yo tengo varios intereses, me parecieron todas y cada una de las presentaciones muy interesantes, y justo este límite de la materialidad, que cuando está en los límites de la filosofía, siempre tiene como este bagaje de la materialidad cartesiana, un poco arrojada hacia los términos de una materialidad que está basada en extensión. Y justo todas sus presentaciones me pareció que justo están dirigiéndose a ese nodo en el que no basta ese tipo de exigencias ontológicas donde todo se resuelve con un tipo de materialidad que se puede disponer, que se puede tocar. Justo el problema es ese, que todos estos dispositivos externos, como lo comentaba María Andrea, justo todo esto genera un problema, que eso no es lo que está puesto en juego, sino que ya hay algo más, ¿no? Hay un límite que se está rompiendo. Y todas estas referencias a Galloway, que es un tema muy interesante, creo que justo se refiere a eso, que esa ruptura de la mediación de una forma tradicional obliga a esta apertura del medio. ¿Cuál es el medio? Y cada una de las soluciones que están tomando ustedes me parece muy retadora, porque regresan no a una cuestión teórica, sino a diferentes formas en las que se va resolviendo, ¿no? Entonces, esos términos me parecen muy interesantes. El tema de la memoria también me parece que es un tema que es un problema que cada vez se vuelve más importante, y no sé si nos pudieran platicar un poquito más sobre estas dos cosas. Bueno, sí, justo creo que lo interesante de las obras que presentamos, o de las reflexiones, es que apuntan hacia esa dirección de cuestionar la materialidad de los objetos, o la corporalidad de los objetos o de los sujetos, como una extensión, como una especie de contenedor que solo está siendo llenado a partir de diferentes tipos de contenidos lingüísticos o no lingüísticos. Justo creo que lo que presentan las obras, o lo que ponen en crisis las obras, es donde se dirigen,
nuestras preguntas a partir de la exploración de estas obras es hacia la inversión de formas de pensar en las que lo material está primero. Lo material es una condición de la existencia del pensamiento, una condición de existencia de los procesos cognitivos, una condición de existencia de los otros procesos relacionales. Y esto tiene que ver, no es gratuito que la mayoría de los estudiosos de literatura o de entornos digitales estén agrupados en lo que se haya denominado el nuevo materialismo. Un materialismo que no es absoluto, que no es absolutamente económico, pero que sí depende, que sí también un comentario a las condiciones económicas de producción y de consumo de los objetos, pero que esos objetos también son elementos fundamentales para generar los otros procesos. Y bueno, ahí hay una apertura muy grande de procedimientos y de escuelas filosóficas que han intentado abordar los elementos digitales por la crisis que representan los elementos digitales con lo anterior, no porque sean un paso nuevo, no porque sean una nueva forma o una forma completamente distinta, sino porque esa forma nos hace repensar lo que tradicionalmente entendíamos como materialidad. El libro, como en el caso de electrobiblioteca, el tiempo, como en el caso de Dakota, o la memoria, como en los casos que presentó, bueno, de los que habló María Andrea. Sí, yo agregaría algo también a esto que menciona Roberto en relación con las líneas de trabajo que tenemos y que creo que quedaron más o menos bien evidenciadas tanto con las obras que presentó Roberto como con los ejemplos de Erika y las obras que presentó Ana Cecilia. Y es que finalmente para el estudio de este tipo de manifestaciones artísticas en donde tenemos objetos híbridos que combinan un montón de lenguajes y de elementos, la crítica y la teoría no puede partir de un solo sentido, ¿no? O sea, una de las características más claras de la aproximación teórica a este tipo de obras es que tiene que venir de la multidisciplina. O sea, se tiene que abrevar de la filosofía, pero se tiene que abrevar también de la historia de la tecnología, se tiene que abrevar propiamente de los estudios literarios o de los estudios sonoros, del arte contemporáneo o de las teorías de arte contemporáneo, de la bibliología, porque finalmente una sola perspectiva no basta para entender fenómenos que están planteados desde toda esa circulación de elementos, ¿no? Otra cosa también importante en este tipo de aproximaciones es que pues la teoría va realmente pisándole los talones a la producción, o sea, que es algo también muy interesante, ¿no? O sea, no se dan como se dieron en otros momentos estos periodos de asentamiento, sino que realmente se va circulando de una manera muy, muy, muy vertiginosa, tanto la producción artística como la teoría, ¿no? Por las necesidades propias de este terreno, ¿no? Y otra cosa también que creo que es muy importante es que creo que el distintivo de esto también es esta como meta experimentación o esta meta reflexión de las materialidades sobre sí mismas y los soportes sobre sí mismos. Lo que están poniendo sobre la mesa estas obras, que es algo que nos interesa mucho estudiar en el laboratorio, es precisamente cómo estas manifestaciones artísticas tienen un componente muy importante de reflexión. Lo decía Roberto con lo de las obras post-Duchamp, ¿no? O sea, no es solo evidenciar una experiencia, digamos, producir una experiencia estética, sino evidenciar cómo se configuró esa experiencia estética, ¿no? Y de ahí todas estas capas de materialidades que nos interesa ir como desentrañando desde la perspectiva de cada uno, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Francisco, por favor. Bueno, primero muchas gracias por haber estado acá. Este es, como digo, o sea, de dar cuenta, un acercamiento, ¿no?, entre los grupos de investigación y ver qué podemos, en algún momento, que se puede hacer, no solamente conversación, sino también algo de trabajo. Entonces, tenemos más o menos el mismo tiempo de haber empezado, ¿no? El vínculo fue Erika, pues qué mal que se fue. Pero sí tenía una pregunta, es teórica, ¿no? Es como obvio. Y es, en las presentaciones, yo creo que Mara también señala bastante bien, pero me pareció algo interesante. Como que sustituyen la noción de materialidad, o sea, bueno, la problematizan y la tratan de sustituir por la cuestión de proceso, ¿no? O de práctica,
o experiencia, vamos. ¿Sí? No sé si este es como digamos, si ustedes pudieran afirmar eso, es decir, la materialidad ya no es, vamos, en este tipo de obras, en este tipo de casos que nos están planteando, sino más bien el proceso en cómo se lleva a cabo la obra o la experiencia en que se tiene, ¿no? Digamos, como filósofo tengo la tentación de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así como, ¿no? En vez de hacer el ejemplo, ¿no? No sé si podrían avanzar, porque me acuerdo de lo efímero, ¿no? La experiencia efímera, no podemos pensar la misma práctica editorial, no podemos pensar la misma práctica de producción, ¿no? Sino que la experiencia, la material es todo ese proceso, ¿no? No sé cómo. Sí, de hecho, bueno, el concepto de materialidad, al menos como lo entiendo yo, y que también lo entiende así Erika, porque citamos a la misma teórica que es Catherine Hales, que son como nuestros caballitos de batalla, Hales por un lado, Alexander Galloway por otro lado, bueno, entre otros más. No es, justo había desde los años 80, en los años 90 sobre todo, en los análisis de arte contemporáneo, se pensaba que había habido una sustitución, es lo que el proceso de desmaterialización del arte contemporáneo, en donde parecía que justo todo era tender hacia el giro lingüístico, hacia los procesos cognitivos o hacia las prácticas culturales como obras artísticas. Sin embargo, creo que lo que hace Hales, que resulta muy interesante, es cruzar ambas posibilidades. No es que la materialidad, propiamente lo físico, lo tangible, haya desaparecido para dar paso a lo puramente procesual, o que lo procesual no esté también relacionado con esa tangibilidad de los objetos, sino que nuestra idea de materialidad tiene que estar extendida, y nuestra idea de materialidad tiene que contemplar sí los objetos como uno de los nodos fundamentales de los acontecimientos estéticos, pero no exclusivamente ahí, pero tampoco el proceso. Es decir, para Hales la materialidad existe a partir del objeto, pero en las relaciones y en las prácticas culturales que ese objeto está produciendo. Es decir, un libro tradicional, un libro como cualquiera, la materialidad del libro no son solamente las hojas, la tinta, la impresión, los tipos, etc., sino el proceso de decodificación que tiene que hacer el lector al leer y al manipular físicamente ese objeto. Entonces, claro, esa es una materialidad. La producción editorial no entraría. La producción editorial es parte, es una práctica cultural adyacente a la producción física de ese objeto. No es parte de la materialidad porque es una parte anterior a la existencia del objeto. Ya cuando está la existencia del objeto, todas las condiciones posteriores, todas las posibilidades posteriores que se producen a partir de el cruce de una serie de prácticas culturales, eso es la materialidad. Si tú tienes un libro y no sabemos cómo operar, cómo abrir ese libro o cómo leerlo, ese libro tiene una materialidad incompleta, porque la materialidad del libro está condicionada a un objeto que es leído y decodificado de tal manera. ¿Qué es lo que cuestionan los procedimientos digitales? O sea, la materialidad existe de manera amplia en todos los objetos culturales, pero llegamos a esa noción de materialidad, o esa noción de materialidad llega a Hales a partir de las preguntas hacia los objetos digitales. No sé si queda como más... Sí, más bien hay preguntas, ¿no? Pero eso... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la mesa. Les agradecemos muchísimo, la verdad.